Ok, vamos a iniciar un nuevo proyecto o un nuevo programa. Los voy a dejar todos aquí en programas clase. Entonces, para empezar una nueva clase, le vamos a dar en el paquete donde la quiero dejar, que es el que vamos a estar utilizando para esta unidad. Le damos nuevo y le voy a dar nueva clase. ¿Sí? En esta ocasión, como voy a hacer la clase, no quiero tener todavía el método principal. Simplemente voy a hacer la clase que solamente contenga los atributos y los métodos, pero todavía no los voy a convocar ni mandar llamar los métodos. Hasta en otra clase yo voy a poder mandar llamar los métodos y atributos de la otra clase. Entonces no le voy a poner el publicity void main, entonces yo le voy a poner triángulo, porque voy a sacar el área de un triángulo. No dice triángulo, ¿verdad? Triángulo y terminar. Ok, me aparece lo siguiente. Le voy a poner tantito zoom para que lo puedan ver mejor. Aquí yo tengo mi public class triángulo. Primero van a ir todos los atributos. Lo voy a poner aquí como mensajito para que les vaya quedando atributos. ¿Sí? Mis atributos son de acceso privado y va a ser la base y la altura. Base y altura serían de tipo float y los voy a poner en la misma columna, base, altura, en la misma fila, perdón, base, altura, ¿sí? Así están mis variables. Ok, después de esto voy a generar un método que se llama método constructor, que viene nuevo para ustedes. Como ya vamos a empezar a ver los métodos, vamos a ver el método constructor. El método constructor es el método, como su nombre lo indica, que me va a dejar construir a mí el objeto. Y un objeto yo lo puedo construir, si tiene dos parámetros, lo puedo construir con todos sus parámetros, o lo puedo construir con nada más un parámetro, o así hacerlo diferente, de tal manera que si yo lo hago así, lo que voy a poder entonces es utilizar lo que viene siendo el polimorfismo, que con el mismo nombre voy a tener diferentes métodos, pero van a ser diferente cosa. Aunque ahorita no va a ser nosotros no vamos a ver lo que es el polimorfismo, sería más adelantito. Pero siempre se requiere de un método constructor para poder construir lo que viene siendo el objeto pasándole sus parámetros, para no tener que acceder yo directamente a sus atributos como lo hacíamos en el otro, de que accedíamos al atributo de nombre, al atributo de edad, o sea, que mejor lo construya y nada más reciba los parámetros. ¿Ok? Para construir el método existen diferentes maneras. Hay una manera que nos lo hace automática. La manera automática sería irse al menú de Source, que es fuente, y luego colocar, aquí dice, sobreescribir o implementar métodos, generar los métodos getter and setter, o generar algunos métodos, o generar el método de toString, que es el método de imprimir, o generar el constructor usando campos, o generar el constructor desde una superclase. De generar el constructor desde una superclase se utilizaría cuando estemos utilizando la herencia. Ahorita lo vamos a hacer utilizando los campos. Los fields son campos. Campos quiere decir que son mis atributos. Entonces yo nada más le voy a dar clic aquí y él automáticamente me dice, bueno, tú quieres generar el constructor de los campos B y el campo H. Si yo nada más lo quiero hacer con la B, pues le quito la H o palomeo aquí para que quede los dos. Con base y altura. Entonces le digo que sí lo quiero con esos y le damos OK. Vean lo que sucede. Ya me generó el código de manera automática. Es una opción. O quieres que te lo coloque de manera automática, o tú quieres escribirlo. Igual nosotros podemos haberlo escrito.
Ahora se los voy a explicar lo que hace. Este método es de tipo public, como todos los métodos que vamos a hacer. El método constructor se llama igualito que la clase, triángulo, triángulo. Este método recibe dos parámetros, uno de tipo float con el nombre de b, que es la base, y otro de tipo float que le puso h, que es la altura. Entonces, pues me dicen que lo hereda de lo que viene siendo el super. Esto super, si lo quieres dejar o lo quieres quitar. Esto te lo voy a explicar cuando estemos en herencia. Luego me dice que this es una palabra en inglés, pero this significa este, ¿sí? This. Entonces, this.b, b es la base, o sea que esta base, la base de mi triángulo, va a ser igual a la base que reciba a la hora de construir el triángulo. Se le pone this porque se llaman igual b y b. Si yo aquí le cambio el nombre, entonces yo ya no tendría que ponerle aquí this. Yo ya pondría, por ejemplo, se llama base igual a b. Quiere decir que la base esta va a ser igual a la variable b que va a recibir a la hora de construir o a la hora que se construya el objeto. Pero bueno, así lo vamos a dejar porque sé que van a decir, bueno, ¿cuándo lo construye o cómo lo va a construir? Ustedes nada más sepan de que el valor que yo le dé aquí en b lo va a tomar el atributo b de base. El valor que yo le dé aquí lo va a tomar el atributo h de la altura de la clase. Y no tiene chiste. Yo les recomiendo que mejor lo hagan de manera automática. Si quieren apuntar los pasos, es en Source. Si están en NetBeans es diferente forma, pero aquí es Source, tal y como se escribe, como ustedes quieran ponerlo. Luego vienen y le ponen generar constructor usando campos, hablando en español, ¿verdad? Le dan aquí, al darle aquí simplemente les pregunta que si quieres todos o nada más quieres uno. Aquí de manera automática ya me quitó uno, porque si le pongo los dos, pues de hecho acá abajo me dice el constructor puede ser creado y posiblemente esté duplicado porque ya lo tengo, pero digo yo puedo construir otro y nada más con uno y sin problema me lo genera. Simplemente me va a llevar la B, ya no se llevaría la H, ¿verdad? Pero bueno, ya lo tengo y ya. Bueno, este es el método constructor. Aquí comienza y aquí termina. Voy a colocar otro método. Este método es para calcular el área, ¿sí? El método es de tipo public. Como este método ya es algo que yo estoy programando, que es como que la esencia de mi clase, lo que va a hacer es código, pues ya lo tengo que hacer yo de manera automática, ya lo tendría que hacer yo escribiéndolo, sí, o sea, programándolo. Entonces, es public. Los métodos pueden tener un método, la estructura de un método, permítanme tantito, déjenme, pues necesito explicarles esto y lo vamos a hacer a través de un Word para explicarle cómo viene la estructura de un método, qué es lo que trae un método, ¿sí? Un método vamos a ver un método. Un método generalmente lo que trae es, primero viene su acceso. Por ejemplo, si es de acceso privado, si es
público o si es protect. Entonces viene, por ejemplo, nosotros generalmente vamos a poner public, ¿sí? Y luego viene lo que podría decir, bueno, yo voy a poner uno, por ejemplo, pongo void y luego viene el nombre del método. Por ejemplo, yo le voy a poner calcular área y luego viene en paréntesis y luego viene donde abre el método y cierra el método. Y en esto son las líneas de código, todo lo que yo quiero que haga el método, ¿sí? Eso es lo que nosotros pondríamos. Pero nosotros a la hora de hacer el método o al hacer esto, tendríamos nosotros que poner ahora public. Bueno, les voy a explicar lo que es cada una de esas. Public viene siendo el acceso. Acceso public, privado o Void es una palabra que quiere decir que es el valor, o más que el valor, es el tipo de dato del retorno, ¿sí? Valor retorno. El retorno quiere decir que un método, generalmente un método se hace para calcular un valor. Entonces, al calcular un valor, el método, lo que hacemos es regresar ese valor, por eso se dice valor del retorno. Y el void es el tipo de dato que va a regresar. Si yo le pongo void de tipo void, no regresa nada. No regresa. Si le pongo tipo int, regresa un valor entero. Si le pongo float, me va a regresar un valor tipo float. Si le pongo string, me va a regresar un valor tipo string. O sea, así es como se va dando, dependiendo del valor que vaya a regresar, de lo que él calcule, es el tipo que le voy a poner aquí. Void significa que no regresa nada. Esto de aquí significa que es el nombre del método. Entre los paréntesis van parámetros. Bueno, parámetros. Y aquí inicia y aquí termina el método y ese es el código. Los parámetros los vamos a ver más adelante. Cuando él va a recibir un parámetro y también cuando recibe unos argumentos, ¿sí? Pero ahorita por lo pronto no le voy a poner parámetros. El parámetro, yo ya tengo un método, por ejemplo, aquí donde lo estamos haciendo, el método void. Si se fijan, public quedamos que era el acceso. Si no contiene ninguna palabra, significa que es tipo void. Se la puedo o no poner. Entonces eso significa que no tiene algo de regreso este constructor, este método. Pero entre sus paréntesis lleva parámetros. O sea, los parámetros son declaraciones, son variables que declara para luego pasárselas a los atributos de la clase, ¿sí? Entonces aquí yo, como quiero que calcule el área de un triángulo, quiero que me regrese esa área. Entonces sí me va a regresar un valor. ¿De qué tipo creen ustedes que sería el área del triángulo? Float. Float, ¿sí? Y el nombre del método le voy a poner calcular área. Recuerden que el nombre del método también, los métodos generalmente deben de comenzar con minúscula y que no deben de contener espacios ni caracteres más que el guión bajo y así, ¿verdad? Entonces yo no le puedo poner calcular espacio área, no está permitido, ¿sí? Tiene que ser pegado o con un guión bajo. Luego seguía colocar los paréntesis.
no voy a recibir en este caso parámetros. Entonces queda vacío, como el que sí recibió, en mi caso no. Queda vacío. Al abrir la llave automáticamente me la cierra acá, ¿sí? Me la viene a cerrar acá. Ok, entonces al inicio, luego me empieza a marcar un errorcito, ¿sí? Y me dice, este método debe regresar un resultado de tipo float, ¿sí? ¿Por qué? Porque como le puse que su valor de retorno era un float, lo tiene que regresar, pero pues hasta el final, con la palabra return, de retorno, es que se va a regresar. Bueno, aquí yo voy a declarar una variable que va a ser área, que va a ser una variable interna, una variable local, que solamente la va a reconocer este método, porque este es el que la necesita. Ya que la declaré, ahora sí le voy a calcular su área, que sería, es de un triángulo, ¿verdad? Sería base por altura entre 2, ¿sí? Esa sería. Entonces, él ya calculó el área. Quiero que me regrese ese valor. Con la palabra return voy a regresar la variable área, ¿sí? Escribí mal la palabra return, así no se escribe. Return, ¿sí? Y pues yo sé que ya quedó bien porque ya me quitó el error y pues se queda como que más remarcada, ¿verdad? Return. Y de hecho me pone y me sombrea float y ya me quitó el error que decía aquí que debería de retornar un valor, porque ya le estoy regresando el valor de return a calcular área, ¿sí? Y esto sería todo. Yo nada más quiero mi método constructor y mi método de calcular área. No voy a imprimir aquí, ya en el otro imprimimos algo. Yo ya terminé la clase de triángulo, ¿ok? Ahora, yo voy a hacer otra clase que contenga el void main, y desde la otra clase vamos nosotros a mandar llamar esta clase de triángulo, ¿sí? Desde otra lo voy a mandar llamar. Lo único que me pide es que la otra clase que realice esté dentro del mismo paquete que esta clase, ¿sí? Entonces, dentro de programas para clase, dentro de ese paquete, le voy a dar botón derecho y voy a crear una nueva clase. Esa clase se va a llamar main, que sea la principal, main triángulo. Nada más para identificarla, que es la clase principal de triángulo. Ella sí quiero que tenga el public static void main, porque ya voy a empezar a mandar llamar los métodos. Y le doy terminar. Entonces me genera la clase main triángulo y que contiene el método principal, que es el public static void main, ¿sí? Todo lo que yo ejecute o corra, ella siempre va a venir a buscar este método. Si yo quiero correr la clase triángulo que hice ahorita, no correría porque no hay un método main. O sea, ella siempre que ejecute un programa, el programa busca el método main, y lo que está en el método main es lo que va a realizar. Por eso, si yo voy a hacer un objeto, lo voy a hacer en el método main. Si yo voy a mandar llamar un método, lo voy a mandar llamar desde el objeto, desde el método main. Este es el principal, ¿sí? La otra no me haría absolutamente nada si lo corro desde ahí. Nada más así, no me haría absolutamente nada, ¿sí? Entonces aquí, como yo quiero que el programa sea interactivo, que me diga, dame la base, dame la altura. Entonces, para leer un dato, recuerden que utilizamos el escáner. Escáner SC igual a new scanner system.in. Aquí puede ser la variable, la vez pasada le pusimos leer, puede ser leer, A, B, lo que ustedes quieran colocarle. Ya
de ahora en adelante voy a colocar SC para ponerlo así. Recuerden que el escáner es una clase que se requiere de importar porque no está. Simplemente me coloco en una de ellas, cuando está subrayado me aparece ese menú y le voy a poner que importe escáner, pero de java.util, que es la clase que lo contiene. Lo único que va a hacer es colocar import java.util.scanner y ya se le quita el error. O si quieren ustedes desde un principio escribir esto y pues ya no les va a aparecer el error. Yo siempre lo importo, no me gusta escribirlo tanto, ¿verdad? Ok, yo voy a declarar aquí las variables que voy a leer, porque primero las voy a leer y luego se las voy a pasar a esos parámetros. Entonces de tipo float vuelvo a declarar aquí la base y la altura, ¿sí? Y luego empiezo a pedirlo. Para pedirlo le mando un mensajito que diga system.out.println y le pongo escribe o medida de la base, ¿sí? Y lo voy a dejar en la variable b, va a ser igual a sc, que es la variable que utilicé para poder leer o capturar datos, punto, y como este es de tipo float sería next float, punto y coma. Ahora voy a escribir la otra, system.out.println, la hora, Ocurrió un error. Intenta de nuevo. Entonces vamos a pedirle ahora medida de la altura. La altura la dejo en la variable h y va a ser igual a sc punto, también es tipo float, next float. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Se está capturando. Ya capturé los datos. Ahora voy a construir el objeto. Voy a hacer el objeto y el objeto es de tipo triángulo. Voy a crear mi primer objeto que va a ser a T1 y va a ser igual a un new. No escribí bien triángulo. Pero voy a utilizar el constructor que tengo acá. Dice que para utilizar este constructor yo necesito pasarle dos parámetros, la base y la altura. Estos son los parámetros que aquí declaré y que para construirlo necesito darle esos dos valores, ¿sí? Entonces, como lo voy a hacer interactivo en este otro programa, yo ya los pedí y le dije, dame la base y dame la altura. Entonces, yo los dejé en la variable b y h. Ahora, la forma como se los doy debe de ser en el mismo orden que está el constructor. El constructor pide primero base y luego altura. Entonces el primer valor que yo le dé lo va a tomar como base. El segundo valor lo va a tomar como altura, porque nada más van a ser los puros valores. Entonces aquí en el programa yo le voy a dar la base, que lo dejé en la variable b, coma, y la altura que acabo de leer aquí y la dejé en la variable h, ¿sí? Y de esa manera ya construí mi primer objeto, ¿sí? B, H. Ahora, ya que construí el objeto, ahora le voy a mandar imprimir lo que viene siendo el área. Para mandar imprimir el área, pues yo necesito
quien me va a regresar el valor del área es el método calcular área. Calcular área es el que me va a regresar el valor de área. Para mandar llamar un método, recuerden que es colocando el nombre de la clase, así como lo hacíamos con un atributo, que era el nombre de la clase. Mire, por ejemplo, en auto, para mandar llamar un atributo, nosotros colocábamos el nombre del objeto y luego el nombre del atributo. Es lo mismo para un método. Voy a colocar el nombre del objeto y luego el nombre del método, que es calcular área. En este caso me iba a imprimir lo que yo había dejado en marca. Y si yo mando llamar el método, me va a mandar imprimir lo que ese método regresa, que en este caso es el área, ¿verdad? Entonces, aquí yo le pongo un CISO control barra espaciadora enter, te lo escribe de manera automática. Y en el bins tienes que ponerle soft y barra espaciadora para que lo escriba de manera automática, ¿ok? Para que ya no tengan que estarlo escribiendo. Entonces yo aquí le voy a poner un mensajito que diga el área es dos puntos, concateno y mando llamar el método que contiene el área. El método lo mando llamar a través de su objeto. El objeto es T1 punto y el método se llama, luego te aparece calcular área, ¿sí? Calcular área, abre y cierra paréntesis porque es un método y cierra el paréntesis de acá. Y nada más, ¿sí? Y ahí termina. Cuando nosotros lo corremos, yo tengo dos programas. Tengo triángulo y tengo el main, ¿sí? Si yo corro el triángulo, no hace nada porque no hay una función main. Yo tengo que correr el que dice main triángulo. Entonces, estando en él, le doy a ejecutar. De hecho, tengo muchos aquí. Yo no quiero el de auto ni quiero el de triángulo. Quiero el main triángulo. Ese es el que quiero correr. Le digo OK. Error. Existe en proyecto parcial 2. El error que me da aparece aquí. Vamos a ver, es bueno que nos salgan errores porque de esa manera pues los podemos nosotros corregir, ¿verdad? Me dice aquí, vamos a ver qué me dice este errorcito. Me dice el constructor triángulo float, float no está definido, es lo que me dice. Entonces aquí es donde yo le estoy colocando triángulo T1, si lo toma igual a new triángulo B, H. Entonces yo me vengo acá a ver y es float B, H. O sea, yo sí lo veo definido, ¿verdad? No sé qué es lo que Profe, mande. ¿no será porque en el nombre de la clase le puso triángulo? ¿No será eso? ¿Qué nombre le puse? O sea, es que le puso triángulo y luego allá abajo las declaró como triángulo. Bueno, yo pienso que a lo mejor es por eso. Es que ahí arriba donde dice public class le puso main triángulo. Triángulo. Pero no es eso. Porque al final ese es el nombre de la clase. Lo importante es el nombre de esta clase. Pero al final yo me estoy enlazando con la clase triángulo. Y es lo que estoy viendo que esté bien escrito. Triángulo, que es como acá está triángulo. Y aquí new triángulo. Y entre paréntesis, pues deben de ir las dos variables que recibe, que es la B y es tipo float, y la H, que también es tipo float. Y luego aquí me marca otro error que me dice el método a calcular área es indefinido para el tipo triángulo, calcular área. Y acá le pusimos nosotros calcular área.
Está raro que no me quiera aceptar, la verdad, porque aquí nada más sería colocar los puros atributos. Aquí se declaran con todo su tipo de datos. Float. Ese sí está bien. Cuando entramos en la función main, solamente se declara lo que viene siendo el valor, la base B y la altura H. Triángulo igual a new triángulo. Vamos a, déjame, no le alcanzo a ver el error. New triángulo. De hecho, B, H. De hecho, no sé por qué, si al principio, de hecho ni siquiera yo escribí esto, ¿verdad? Solo me lo dio. T1 le puse y fue T1. T1 y T1. O sea, esto yo no lo escribí porque al poner T1, automáticamente ella lo tomó. T1 punto y me pone lo que es calcular área. A ver, le voy a dejar el del triángulo activado. Me lo sigue marcando ahí. Dice que la expresión para verlo más grande. El constructor triángulo float no es definido. Pero si está definido en la 14 main triángulo Java. No me lo quiere tomar triángulo de acá. Que no quiera tomar a lo mejor el nombre o algo, no sé. No trae el de no lo quiere tomar. Dice la línea en el punto main, línea 14. Main string. Se supone que ya coloqué la base y la altura y los estoy leyendo y luego viene la clase. Vamos a hacer el T1 igual a new que utiliza de parámetro la B, H.
ahí lo toman y no da error todavía. Entonces cuando ya mandó a imprimir, área igual más T1 punto calcular área. Luego pues aquí lo que hice fue que borré una llave, la vuelvo a poner, no marca error, pero al correrlo es donde me marca el error. Pues los voy a dejar todos abiertos. Y marca el error. Marca el error, acá no lo marcó. Bueno, no le voy a dar los parámetros a eso, los voy a ignorar. Les voy a dar un número yo. Por ejemplo, 3,4. Son los números que yo le voy a dar. Vamos a ver si lo corre. Desde ahí no lo marca, no quiere. Ni modo que les pregunte a ustedes. A ver si el súper que le quitamos lo quiere. Tenía esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se lo quitamos? Marca error. Bueno, el método constructor, si nosotros lo colocamos public triángulo float b, float h, lo voy a escribir y luego es dis.b igual a b y se cierra. Voy a quitar este, no sé por qué. Y estamos en el main de triángulo. Ya corrió. Medida de la base 3. Medida de la altura 4. El área es 6. 3 por 4, 12 entre 2. ¿Cuál fue el error? ¿Qué tenía de error? ¿Ustedes vieron cuál fue el error? Ninguno, ¿verdad? O sea, lo volví a escribir. Simplemente. Hay veces que se les pasa como que cualquier cosita, un puntito o algo que no vemos o que no te lo toma y te marca error. Yo lo volví a escribir, pero aún así, miren, lo voy a poner como comentario. O sea, yo volví a escribir el método constructor. Ahí lo voy a dejar como comentario. Porque realmente lo que hice al principio fue que lo tomé desde acá. Tomar método constructor y le dije que de todos los parámetros y ok. Entonces lo hace de manera automática y lo puso ahora acá abajo. Pero no importa el orden. Pero fíjense en cómo es public triángulo float b, float h, cierra paréntesis y abre. Es lo mismo que coloqué acá. Y luego, nada más este súper que salió de más.
Dis B igual a B y dis H igual a H. Ahora lo voy a correr así, a ver si corre. Ya ya lo dejé como comentario, como quien dice lo quité, ¿verdad? Me voy otra vez a main triángulo. Ahora lo estoy corriendo desde acá. Correr como Java aplicación. Y corrió también. Y así lo tenía ahorita. O sea, cuando no te da, sobre todo en los constructores, cuando no te da, bórralo y vuelve a colocar el código. No hay de otra. O sea, ahorita ya fue que yo lo hice manual y luego lo hice con constructor y ya funcionó de las dos, pero al principio yo no veía ningún error. Entonces yo así me dicen los alumnos, maestra, pero es que no tiene nada, mire, le digo, mira, bórralo y vuélvelo a correr. Otra vez me dio 6. Ah, pero es que le puse 4 y 8. Y ahorita le había puesto 6 y no sé qué. 8 son 12 entre 2, ¿verdad? Si lo vuelvo a correr con otros valores, por ejemplo, le voy a dar 2 y 5. Son 10. 5, 6, 7. ¿No me está dando? Ah, es base por altura. 5 por 2. No me da, ¿verdad? No, profe. No me da. Ay. Entonces, necesita los paréntesis. Vamos a ver si vuelve a dar. Yo le puse 2 y 5, ¿verdad? Le había puesto. Medida de la base 2 y 5. No. 2. Este es el enter. Y 5. ¿No da? No, debería de ser 5. 10. Porque aquí lo estoy poniendo base y altura. Serían 2 por 5. Ajá. Entre 2. Return area. Y aquí está donde regresa el valor. Ay, pero pues es que acá, aunque le pida esto, no lo está tomando en cuenta esto que le puse al principio. Es 4 por 3, 12. O sea, no le dejé las variables aquí, que era base y altura. ¿Sí? Y acá salió ya. Tarda en correr, pero sí sale. Ahora, si base le habíamos puesto 2 y 5, me da 5. Era porque acá lo había dejado con unas constantes. Yo puedo generar aquí más triángulos, todos los que quiera, porque aquí yo puedo venir y generar otro triángulo. Ahora le voy a decir qué triángulo, que de la clase triángulo voy a generar el T2 y va a ser igual a new pero para no capturar otra vez la base y la altura, le voy a poner los valores, por ejemplo, 10 de base y 15 de altura. O sea, yo ya le generé
valores, ¿verdad? Y luego pues lo tengo que mandar a imprimir. Recuerden que es Sys o control y la barra espaciadora y enter. Y ya te lo pone. Y le voy a poner área del triángulo 2 igual y concateno el T2 punto calcular área. ¿Sí? Y ahora sí, si corro, ese me va a dar, el otro pues depende de los valores, pero el otro es 15 por 10, son 15 por 10 y luego entre 2, 150. Entonces yo le doy 12, 20, el área es 120 del primero y del otro eran 150 entre 2, el otro es 75. ¿Sí? Les voy a dejar muchachos, ahí como ejemplo. Fíjense en cómo manda llamar todo desde que nosotros hacemos aquí que de la clase triángulo, él automáticamente se enlaza a esta clase y manda a traer el método y manda a traer sus atributos, ¿sí? O sea, él los está mandando traer. Lo voy a colocar como debe de ser. Los está mandando traer, aunque no esté en el mismo archivo. Y lo enlaza cuando ya lo traigo yo acá, al main. Si uno de esos lo quisiéramos quitar, por ejemplo, alumno. Si yo quiero quitarle el alumno de aquí, nada más lo dejo hasta acá. Y esto de aquí, yo lo mando a otra clase. ¿Qué creen que va a pasar? No lo va a tomar. No lo va a tomar. ¿Por qué no lo va a tomar? Porque yo estoy aquí mandando llamar dentro de mi misma clase. El name es privado y solamente puedo acceder a él estando dentro de esa misma clase. Ahorita estoy en la clase alumno, ¿sí? Dentro de él puedo mandar llamar un name, pero fuera de esa clase yo no lo puedo mandar llamar. Por ejemplo, en la clase triángulo, si quiero hacer lo mismo como lo hizo aquí con alumno, de que sería T1.base, vamos a ver qué pasa. Estando en esta, si yo lo quiero hacer como ustedes lo hicieron, no pidiendo esto, sino que yo ya hice aquí mi clase triángulo o el T2, ¿verdad? Y yo ya le pongo triángulo nada más, no le doy parámetros aquí. Al final de cuentas lo voy a realizar acá como constructor. Y luego le pongo ahora que T2 punto. Y le pongo, para empezar, ni me aparecen aquí. ¿Por qué? Porque estoy en otra clase y no tengo permiso porque los atributos de esa clase, que es la B de base, esos son privados, ¿sí? Ustedes lo hacían así, T2.b igual, y yo le podía haber dado un número y me marca error. Y me dice aquí, me dice el error, el campo triángulo B no es visible, ¿sí? ¿Por qué no es visible? Porque el que tengo yo en triángulo está privado y solamente lo puedo usar en esta clase. Si el método voidMain me lo traigo para acá y estoy en la misma clase triángulo, sí me va a dejar verlo. Pero si me voy a otra clase, no, eso es lo privado, ¿sí? Por eso cuando yo ya hice otra clase acá, yo ya no lo puedo hacer de esta manera como lo hicimos ayer. Yo ya tengo que hacer un constructor que me permita traer esos. O utilizar el método get o el método set, ¿sí? Set para ponerle un valor.
Si yo aquí le inserto un método set desde search, aquí estaban los set and gather, lo voy a hacer nada más de uno, de la B, por ejemplo, bueno, de los dos. Ok, entonces yo ya tengo get B, return B, set B y return this B, y luego get H, return H, y set H, return H. Entonces yo ya tengo el método get B y set B. Get es para traer su valor y set es para ponerle. Entonces yo le quiero poner un valor ya estando acá, y como es tipo público, pues ya se lo podría poner. Entonces yo le puedo poner T2. Vean cómo al poner el punto, es que ya estaba el punto, y me va a aparecer el método get, pero quiero el get B, ¿sí? O sea, y ya le puedo poner no, pero no quiero el get, quiero el set, porque le voy a poner el valor, ¿verdad? Punto, empiezo a buscarlo porque no aparece ahí, acá está, set B, y ya le doy un valor, a lo mejor ahora le quiero decir que valga 4, ¿sí? Y ya me lo puso. Ahora T2 punto set H, y a ella le voy a poner un 6, ¿sí? Ya les di valores. Pero ahora me dice que no existe el constructor Tengo que hacer este constructor para que lo pueda generar y colocarle los valores. Pero vean cómo este método, como el método set acá en triángulo es público, sí lo puedo mandar llamar desde otra. Pero lo que fue su clase, su atributo neto, no lo puedo mandar llamar porque es privado. Ahí es donde entran esas cosas. Y para hacer ese método, que si me lo tome, necesito hacer otro constructor, generar constructor con campos, pero yo lo quiero sin ningún campo, y le doy OK. Y aquí está, aquí lo hizo, this triángulo, super. Entonces cuando yo me regreso acá, ya me quita el error, porque ya tengo un constructor que se construye sin ningún parámetro. Y aquí ya me daría el calcular el área con 4 y con 6. Entonces si ejecutamos esto, no lo dejo ponerlo, ni con el set lo dejo poner. El constructor triángulo no está definido. No está queriendo, ¿saben qué es lo que no está queriendo? No está queriendo ponerlos automáticamente con el de Sería que lo escribiéramos como lo hice ahorita. Public triángulo abre y cierra. Abre y cierra, y punto y coma. Digo las llaves. Y traigo una llave de más aquí. Escribí mal triángulo, ¿verdad? Ya me lo tomó. Y ya me lo tomo acá. Base del primero, 3 y 5 es 7.5, y del 2
que nosotros le dimos al 2, 4 y 6. 6 por 4, 24, entre 2, 12. ¿Alguna duda? Todo, ¿verdad? Aquí va a estar más complicado y pues ya es como los vamos a ver, pero no les voy a revolver en poner los set o poner, o sea, lo que vamos a hacer nosotros, por ejemplo, les voy a quitar este constructor, yo nada más los voy a poner con un solo constructor, ¿sí? No les voy a poner tantos constructores, pero sí me interesaba que vieran eso de los accesos, de que si yo lo pongo privado, pues solamente lo puedo manejar dentro de mi misma clase, pero si me voy a otra clase, ya no me va a dejar manejarlo, ¿sí? Como ahorita de que yo no puedo ponerle un nombre así tan sencillo si mando el método principal, el método main a otra clase. Y lo ideal es que estén en clases diferentes, porque yo ya tengo la estructura de triángulo y yo lo puedo usar para muchos más programas. Yo puedo hacer otro programa de triángulo diferente mandando llamar o construir triángulos. O puedo hacer un programa donde yo tenga la clase de triángulo, la clase de cuadrado, la clase de círculo, y luego de aquí yo mande llamar todas esas clases y generar generar lo que viene siendo un objeto de la clase triángulo, un objeto de la clase círculo, o por ejemplo en este mismo yo puedo generar un objeto de la clase auto, o puedo generar un objeto de la clase alumno, aunque estos dos no están bien definidos, ¿verdad? Porque no les he dado los valores. O sea, los valores se los di ahí mismo, ¿sí? Entonces, yo puedo generar los objetos desde estas clases y no me va a marcar error ni me va a dar nada. Luego lo hacemos uno que sea áreas, manejo una clase de triángulo, una clase de círculo, una clase de cuadrado, lo que yo quiera, y vean cómo de aquí los podemos mandar llamar todos, ¿sí? Bueno, pues se va a grabar, ¿verdad? La clase se quedó grabada para que la tengan ahí. No les voy a poner todavía un ejemplo de estos. Les voy la próxima clase vemos otro y luego ya empiezan con los ejercicios. La próxima clase, la cuestión es que la próxima clase ya es esta semana y el examen de ustedes vendría siendo el martes 17, porque el lunes 16 no hay clases, ¿sí? Entonces su examen quedaría para el martes 17. Ya nada más tenemos esta semana para practicar y van a ser puros ejemplos de estos, ¿sí? Generar clases con atributos y métodos y mandar llamar los métodos. ¿Ok? Entonces si repasen un poquito más. Pueden cambiarlo si quieren hacer. Vamos a hacer ahora el área de un rectángulo, el área de un círculo. O sea, cambiarlo haciéndolo algo semejante. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Sí. Pues ya que, ¿verdad? Okay. Detener la presentación. Voy a detener el